Presentación de evaluación final de Fundamentos Filosóficos de la Psicología, presentada por Rosario Cárdenas. El primer tema que voy a ver es la relación que existe entre la filosofía y la psicología. Principalmente, todos los historiadores de la psicología reconocen que esta ciencia tiene su origen en la filosofía, ya que las aportaciones de la filosofía son muy importantes. Aristóteles, en su tratado acerca del alma, emplea el término psicología. La psicología ha contribuido decisivamente en el surgimiento y en la evolución de la psicología como ciencia independiente. También ha proporcionado los esquemas básicos de referencia en los que se fundamentan las principales teorías y modelos psicológicos: empirismo, asociacionismo y materialismo. La psicología, como cualquier otra ciencia, necesita reflexionar sobre su actividad. Por ejemplo, el problema del dualismo entre el cuerpo y la mente queda resuelto en la filosofía. La psicología y la filosofía queda determinada por los siguientes puntos. Los vínculos históricos, ampliamente reconocidos relativos a la naturaleza de la mente, al comportamiento y a la naturaleza humana en general, para ser tratados como procedimientos específicos y enmarcados en las metodologías científicas, ya sea bajo las normas de las ciencias naturales o bajo las que se encuadran en las ciencias humanas. En segundo lugar, están las relaciones de intercambio en un marco de paridad y reciprocidad, sean estos de colaboración o de conflicto o de discrepancias, como por ejemplo, la epistemología interactuó fuertemente con la psicología del desarrollo y con la psicología cognitiva. La filosofía de la ciencia contemporánea discute e intercambia investigaciones con la psicología social. Tercer y último lugar, hay una relación en la que la filosofía se ubica en una posición evolutivo, normativo y metatórica. El vínculo del tercer tipo es asimétrica y privativa de la filosofía. Son las edades de la filosofía y los temas de estudio psicológico. En el año 4 a.C., el desarrollo del pensamiento médico condujo al reconocimiento de la importancia del cerebro y los órganos de los sentidos para el razonamiento y la percepción, dos funciones que se distinguían la una de la otra. Los griegos también introdujeron además la doctrina empirista en la psicología, doctrina que propugna que todos los contenidos de la mente se derivan de los sentidos. 35 y 474 a.C., Heráclito sostenía que todo conocimiento le llega al hombre a través de la puerta de los sentidos. Protágoras afirmaba que toda la vida psíquica está compuesta por percepciones. Los estoicos utilizaron la tabula rasa, la tabla de cera para escribir, donde se escribían todas las experiencias, doctrina que será retomada por los empiristas británicos del siglo XVII. Entre el 495 y 435 a.C., Empedocles de Agrigento avanzó la hipótesis de que hay un sentido de la percepción, afirmando que lo igual es percibido por lo igual. Según esta hipótesis, los sentidos perciben porque los efluvios emanados de los cuerpos penetran por los poros de varios de los sentidos. Entre 460 y 370 a.C., Demócrito concibe la mente, que es la psique, lo mismo que el resto de las cosas, constituida por átomos. La percepción se produce a partir de la fuerza que sale de los objetos y se pone en contacto con los átomos de fuego. Un fenómeno de apariencia de la realidad. Los efluvios emanados por los objetos ponen el órgano de los sentidos en movimiento, y a través del vínculo de los átomos de fuego producen copias de la realidad de la psique. 99 al 428 a.C., Demócrito Teofrastro explica la teoría de la percepción de Anaxágoras de la siguiente manera. La percepción se produce por los contrarios, porque lo igual no se ve afectado por lo igual. La visión, por ejemplo, se produce por la imagen en la pupila del ojo, pero no se distinguen las imágenes cuando son del mismo color, sino cuando son de distinto color. Los demás sentidos discriminan los objetos de la misma manera. El calor lo detectamos cuando la mano está fría y lo mismo el frío cuando la mano está caliente. Por otra parte, todas las sensaciones están acompañadas de miedo. El miedo es evidente cuando se producen sensaciones prolongadas o muy intensas, brillantes, y los ruidos fuertes causan miedo.
y estas sensaciones no se pueden aguantar durante mucho tiempo. Filosofía antigua, entre el siglo VI a.C. y el siglo IV después de Cristo, según Platón, las ideas, el conocimiento del mundo y la personalidad eran fenómenos producidos por la psique o alma. Para Platón el alma todo lo conocía, era inmortal y su unión con el cuerpo era un mero hecho accidental. En esta época, Aristóteles considera que el alma es función del cuerpo. Ambas eran dos entidades que conformaban una unidad esencial. Era el acto primario de las cosas y la que hacía posible las percepciones y los sentimientos. Para él existían tres tipos de alma: la vegetativa, la sensitiva y la racional. El alma da vida al cuerpo. Según Aristóteles, al nacer el individuo está vacío. En la época de la filosofía medieval, entre el siglo V y XIV después de Cristo, se centra su atención en Dios. El tema fundamental de reflexión será la divinidad, quedando subordinada la comprensión e interpretación del mundo, el hombre, la sociedad, etc. Filosofía moderna entre el siglo XVII y el siglo XVIII. En esta época surge el racionalismo de Descartes, el empirismo de Locke y Hume y el cristianismo de Kant. En la época de la filosofía contemporánea, entre el siglo XIX y XX, se desarrollan estudios de los procesos mentales. A continuación voy a presentar 4 fundamentos filosóficos. El primero es el paradigma simbólico computacional. Este paradigma inicia a finales de los 50 en Estados Unidos. Se aboca a una o más de las categorías o dimensiones de lo cognitivo: atención, percepción, memoria, inteligencia, lenguaje, pensamiento, etc. Este trabajo proviene de 3 campos, que se consideran los antecedentes inmediatos de este paradigma: la lingüística, la teoría de la información y la ciencia de los ordenadores, por medio de los cuales se puede explicar su ideología mediante una metáfora. El paradigma simbólico computacional surge como una posibilidad de identificar la psicología cognitiva en el paradigma científico, y el de la posibilidad de ampliar la noción de psicología cognitiva a cualquier análisis de los procesos o funciones mentales. Está interesado en el estudio de la representación mental, más allá del nivel biológico y al mismo tiempo distinto del nivel sociocultural. El problema principal de este paradigma es analizar los procesos integrales de la persona. El paradigma simbólico computacional de los ordenadores resurge con el desarrollo del conexionismo y con el intento de las neurociencias de reformular las investigaciones de los procesos cognitivos. Con el conexionismo, la inteligencia artificial, la psicología y la biología se convierten en disciplinas cada vez más cercanas, lo cual es interesante desde el punto de vista de la unidad de las ciencias. El conexionismo es una teoría psicológica inspirada biológicamente. Los métodos de computadoras basadas en redes neuronales se encuentran en un campo de computación con un enfoque algorítmico tradicional y toma como modelos los sistemas biológicos. En la figura se puede ver claramente la metáfora ordenador-mente, la comparación entre ellas desde el punto de vista de la psicología popular y el conexionismo, y las diferencias entre cada una de ellas. El siguiente fundamento que voy a ver es el dualismo. René Descartes presenta la primera postulación sistemática de las relaciones entre la mente y el cuerpo, con la dualidad sujeto-objeto. Afirmó la existencia de 2 tipos de realidades y fundamentó el problema oncológico de la dualidad. Entendió al ser vivo como una máquina muy sofisticada, que actuaba de forma automática y en quien igualmente confluían causas no identificables que producían el movimiento que no podían explicarse mecánicamente. Desde el planteamiento cartesiano hay 2 tipos de dualismo: el oncológico y el epistemológico. El oncológico que afirma la existencia de 2 tipos de realidades, subjetiva y objetiva, y el epistemológico, que consiste en operar el objeto conocido al sujeto cognoscente. Estos postulados cartesianos fueron el punto de partida para 2 corrientes que dividieron a la ciencia en 2 corrientes: empirismo e idealismo. Por el camino del dualismo, el fenómeno que se abre paso dentro de la psicología son los diferentes movimientos teóricos monistas y dualistas. Monismo de Berkeley, el conductismo lingüístico,
identidad psicofísica, monismo anómalo de Donald Davidson, el funcionalismo, psicoanálisis, la Gestalt, entre otras. Que veré es el empirismo y el racionalismo. Primero que nada plantearé su surgimiento, el cual se presenta en la Edad Antigua. En la Antigüedad clásica existía una clara separación entre el conocimiento por la experiencia y su resultado, y el ideal del conocimiento teórico que comprende dos ámbitos, la ciencia y la praxis. En Atenas clásica aparece una doble actitud de pensamiento, el racionalismo y el empirismo. Los primeros en mantener una actitud empirista fueron los sofistas. Los griegos separaron el conocimiento de la razón. Aristóteles, filósofo considerado racionalista. Como se entienda que son los conceptos, su relación con lo sensible, y ambos en su relación con la realidad, son los fundamentos de estas dos actitudes, considerada los antecedentes del racionalismo y el empirismo. El empirismo como fundamento filosófico. El empirismo surge en Inglaterra en el siglo XVII y se extiende durante el siglo XVIII. Los máximos representantes son Locke, Berkeley y Hume. El empirismo es una corriente filosófica opuesta al racionalismo. Es empirista toda teoría que considera que la experiencia es el origen del conocimiento, pero no su límite. Esta corriente es mantenida por Aristóteles, Epicuro, los estoicos, Tomás de Aquino y Ockman. El empirismo en general influirá en el positivismo del siglo XIX y el neopotismo o positivismo lógico y la filosofía del siglo XX. Las características fundamentales del empirismo pueden resumirse en las siguientes tesis. Subjetivismo del conocimiento. La experiencia como única fuente del conocimiento. Negación de las ideas innatas de los racionalistas. El conocimiento humano es limitado, la experiencia es su límite. Negación del valor objetivo de los conceptos universales. El método experimental y la ciencia empírica. Los predicados como bueno o malo no se dan en la experiencia. El elemento que voy a presentar es el racionalismo. La primera manifestación del racionalismo advertida es la del racionalismo occidental por los presocráticos y el racionalismo clásico por Sócrates, que distingue entre saber auténtico, mera opinión y creencia. Popper introduce la distinción entre el racionalismo clásico y el racionalismo crítico. El racionalismo es una corriente filosófica que se desarrolló en Europa occidental durante los siglos XVII y XVIII por René Descartes, que se complementa con el cristianismo de Immanuel Kant. Descartes mantenía que solo por medio de la razón se podía descubrir ciertas verdades universales. Es la trascendental importancia del racionalismo en la actualidad, que son: el racionalismo contemporáneo está comprometido con un método de investigación. El gran reto de hoy es resistir a las tradiciones aletargadas y obstinadas, y extender los métodos de la razón y el pensamiento crítico a todas las áreas de interés humano. La mayor prioridad para el racionalismo es la educación. Aprender cómo pensar es esencial para todas las democracias. Conclusiones sobre el contenido general de la asignatura. Considero que el contenido del curso tiene un enfoque por medio del cual abarca los conocimientos necesarios para la formación del psicólogo en esta área. Encuentro continuidad en la secuencia del contenido y esto es importante para la construcción del conocimiento. También encuentro importantes los aspectos que invitan al estudiante a reflexionar sobre el análisis de los conceptos, objetivo importante a cubrir en el área científica, a la cual pertenece la psicología. Esto es todo de mi presentación. Gracias.